Empezamos hablando en el año 11.000 a.C., en el que surgen los primeros asentamientos. Después nos pasamos al año 10.000 a.C., en el que aparecen los primeros pueblos primitivos. Ahora hablaremos de periodos. El primer periodo es el predinástico, en el que ocurre de 5.500 a.C. a 3.200 a.C. Después el protodinástico, el cual ocurre de 3.200 a.C. a 3.100 a.C. Después el arcaico, va de 3.100 a.C. a 2.700 a.C. Ahora tenemos que surgió el imperio antiguo en 2.700 a.C. a 2.250 a.C. En el año 2.650 surge la primera cultura verídica. En el año 2.500 a.C. destacó la odontología, gracias a Heidi Ra. El primer periodo intermediario va de 2250 a.C. a 2050 a.C. El imperio medio va de 2050 a.C. a 1800 a.C. El segundo periodo intermediario va de 1800 a.C. a 1550 a.C. Después tenemos en 1600 la discusión de los 48 casos clínicos. Ahora el imperio nuevo consta de años, los cuales hablaremos siguiente, son del 1550 a.C. a 1070 a.C. Y para terminar tenemos el tercer periodo intermediario, el cual va de 1070 a.C. a 650 a.C. Año 540 a.C. nace Heráclito de Éfeso, quien destacó que sin calor los seres vivos mueren y que este es necesario para el surgimiento de algunas cosas. Año 495 a.C. nace Empédocles de Agrigento, filósofo griego que postula que el aire, el agua, la tierra y el fuego se combinan para formar los cuerpos y seres del mundo terrenal. Del año 460 al 370 a.C., Hipócrates de Cos crea su escuela de medicina, aplica su filosofía y desarrolla la historia clínica. En el año 400 a.C., al norte de Egipto, se instituyó la biblioteca y escuela que quizás tuvo mayor auge e influencia hasta antes de Galeno. Siglo II a.C., la medicina es llamada talmúdica. Siglo I a.C., los romanos convierten en provincia al imperio persa. Del año 98 a.C. al 138 después de Cristo, Pedanios Dioscórides es considerado como uno de los más grandes ginecólogos de la antigüedad. Desarrolló tratados sobre enfermedades de las mujeres. En el año 100 después de Cristo, el mismo Pedanius escribió de materia médica que trata sobre el uso de plantas y la herbolaria en la medicina. Entre los años 129 y 216 después de Cristo, Claudio Galeno es considerado como el padre de la farmacología. En el siglo II después de Cristo, Hao Tao es considerado el médico más famoso de la tradicional china. En el siglo III después de Cristo, tras la muerte de Galeno, la medicina sufre un freno. En el año 476 después de Cristo, la Edad Media es conocida como oscurantismo. En el año 500 después de Cristo, la medicina empieza a centrarse en los monasterios. En el año 500 después de Cristo, durante la Edad Media, se desataron grandes epidemias como fueron la sífilis, la lepra y la peste. En el año 600 después de Cristo se desató la peste de Justiniano y la peste negra. Razi se le conoce como el clínico debido a las descripciones precisas que realizó en las pestilentes enfermedades febriles. Estas enfermedades corresponden actualmente a la rubiola y varicela. En el periodo de 900 a 1000 después de Cristo, el periodo posclásico en donde aparecen las diversas culturas de México, ya sea la michoacana, Puebla y veracruzana. En el siglo XII surge el imperio inca en Sudamérica. En 1205, Hugo de Liuca y Teorídica defiende la limpieza de las heridas antisépticas. En 1347 la peste negra estalló y el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón descubre el continente americano creyendo que llegaron a las penínsulas del sur asiático. En 1519 llegan los españoles a las costas del continente y culmina con el periodo posclásico. 3 años después, Hernán Cortés logra la rendición de Tlatoani azteca Cuauhtémoc, ya sea utilizando los brotes de viruela a su favor. En 1523, Falopus descubre las trompas de Falopio, que es el primero en usar el término de placenta. En 1553, Miguel Servet publicó Christiani Restituo. En esta sección de línea del tiempo podemos percatarnos de distintos acontecimientos que ocurrieron alrededor del siglo XVI al siglo XVIII. Los más destacables son el desarrollo del primer aparato para medir la temperatura, el termoscopio, a manos de Galileo Galilei en 1592, al igual que la construcción de los primeros microscopios a manos de Robert Hooke, quien los describió en su libro Micrografía en el año de 1665. Pero no sería 10 años después, en el año de 1675, cuando a Anton van Leeuwenhoek se le considera como el creador de este. Otro acontecimiento importante sería la aportación de Fahrenheit
a la medicina al crear una escala para medir la temperatura en 1717. Siendo el último acontecimiento más importante de esta sección, sería cuando Andreas Celsius utiliza el termómetro de mercurio inventado por Fahrenheit y reintroduce la escala de grados centígrados en la clínica, en el año de 1742. En el año de 1800 es cuando se inicia el viaje por el descubrimiento de la anestesia. Sin embargo, no es hasta el 16 de octubre de 1846 cuando Wells y Morton descubren este gran acontecimiento. El 21 de diciembre del mismo año es cuando se realiza la primera cirugía bajo los efectos de la anestesia, lo cual fue una amputación de la pierna. Sin embargo, las embarazadas no podían utilizar anestesia, por lo que en 1847 James Young Simpson descubre las propiedades del cloroformo y comienza a utilizarlo en embarazadas. También en este mismo año, Carl Ludwig efectúa el primer registro de presión arterial en un quimógrafo. Y en años siguientes, Semmelweis comienza a crear su teoría sobre la fiebre puerperal y posquirúrgica, debido a que muchas embarazadas morían a causa de la fiebre puerperal. Y no es hasta 1860 cuando comienzan a aceptar sus ideas en la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. En 1860, Louis Pasteur descubre que los gérmenes tienen genitores y en 1864 crea su método de la pasteurización. A partir de los años siguientes se comienzan a hacer avances en la cirugía abdominal y en la bacteriología. Por ejemplo, en 1881 se ejecuta la primera extirpación de un tumor gástrico y en 1882 Robert Koch encuentra el primer bacilo causante de la tuberculosis. De esta manera se realizan otras cirugías abdominales como la primera apendicectomía realizada con éxito en 1888 y en 1889 Caroline Hampton sugiere el uso de los guantes de látex delgados con el fin de que los pacientes no tuvieran infecciones postquirúrgicas. El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en su laboratorio de la Universidad de Würzburg, Alemania. En 1898, Pierre Curie, su ayudante, y Maria Sklodowska descubrieron las sales derivadas del uranio, que es un óxido, y la chalcoleta, el elemento químico conocido como radio, y aislaron el polonio. Unos años más tarde, en 1901, Karl Landsteiner da a conocer los grupos sanguíneos. Para 1916, William Baum crea lo que hoy se conoce como baumanómetro. Después, en 1940, Landsteiner y Wiener descubrieron la causa de la eritroblastosis fetal. Y para 1967, Godfrey Hounsfield y McLeod Cornack, trabajando de forma independiente, desarrollaron la tomografía axial computarizada, TAC.